han invitado hoy a que discutamos el tema sobre las terapias innovadoras en el marco de las enfermedades huérfanas. La idea es hacer una revisión de cuáles son las propuestas que tenemos disponibles hoy en día, cuál es el futuro posible de estas terapias innovadoras en este momento en el mundo y tocar también un poquito qué pasará aquí en Colombia y en los países latinoamericanos con estas nuevas estrategias que son prometedoras, pero que tienen también muchos retos por sus costos, por sus dificultades técnicas, por la complejidad que tienen. Y la idea es hablar un poquito de esto durante esta tarde. Este es mi conflicto de intereses. Yo soy un profesor de la Universidad Javeriana, presido la Asociación de Médicos Genetistas de Colombia y asesoro la salud a la Secretaría de Salud de Bogotá. He sido conferencista y asesor de varios laboratorios farmacéuticos. Yo actualmente no tengo pacientes en terapias de ninguna de las que voy a exponer y aunque voy a hablar de algunos productos con su nombre comercial, yo no tengo ninguna relación ni recibo ningún tipo de honorario o ingresos por esta presentación ni por los productos que les voy a contar. Voy a trabajar un poquito las definiciones, qué son y cómo funcionan estas terapias innovadoras, cómo se clasifican una de las principales, la terapia génica, que es una de las que más nos interesa y que más impacto puede tener seguramente en el futuro. ¿Cuál es la actualidad de eso? Porque cuando la gente oye terapia génica piensa que es el futuro, pero quiero mostrarles cómo realmente es el presente y es una de las estrategias que está dando mejores resultados. Ya les voy a mostrar no solamente en enfermedades huérfanas, sino también en otras patologías. Y al final dejar algunas ideas para que se lleven ustedes a casa y puedan discutirlas, puedan pensarlas y, ¿por qué no, generar algunas soluciones para los grandes retos que nos ofrece el solucionar los problemas de los pacientes con enfermedades huérfanas? Y ahora, pues bueno, nos aparecen nuevas oportunidades de poder tratar a nuestros pacientes que tienen enfermedades huérfanas, así que pues es realmente algo fundamental. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de enfermedades huérfanas? Nos estamos enfrentando a más o menos 7.000 enfermedades, de las cuales en Colombia tenemos un listado que incluye 2.198, o sea, estamos hablando que incluye un buen porcentaje, más del 30% de las enfermedades que están hoy descritas. Además, Colombia incluye más enfermedades que la mayoría de listados de los países cercanos, ¿sí? En algunos países desarrollados habrán todas las enfermedades huérfanas se pueden atender, en otros hay listados como el nuestro. Y tienen una característica que es fundamental. Miren, el 80% de estas enfermedades son de origen genético. O sea que aquí tenemos unas patologías que son poco frecuentes, pero que cuando yo junto todos los pacientes y junto todas esas enfermedades, van a ser realmente, van a tener un impacto muy grande. Y la mayoría de ellas entonces va a tener que ver con nuestros genes. O sea, no solamente aquí vamos a trabajar con un tratamiento infeccioso, sino que tenemos que pensar en los antecedentes de ese paciente. Tenemos que pensar en qué sucedió en la familia anteriormente. Tenemos que pensar que en algunas ocasiones esto se puede diagnosticar antes de que el paciente tenga la enfermedad. Y eso es muy interesante, pero tiene implicaciones éticas y tiene implicaciones sociales muy complejas. Además de eso, de ese número de pacientes que cada enfermedad es poco, pero sumados son muchos, la mayoría fallecen antes de los 5 años, o sea que un buen grupo de estas enfermedades empiezan en la infancia. Algunas son congénitas, empiezan en el momento de nacer, otras empiezan a medida que va avanzando la vida. Y como han visto en algunos ejemplos de los que han tratado durante el evento, algunas empiezan en la adulta. Pero miren, también muchos fallecen antes de los 30 años. O sea que estamos hablando de unos
de una patología que tiene un gran impacto en la expectativa de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué se llaman terapias innovadoras? Yo quisiera dejarlo acá, quisiera dejarlo claro. Miremos cuál es la innovación a la cual nos estamos enfrentando. Este es el dogma central de la biología. Aquí el que quiera saber algo de genética o biología, con que sepa esto ya tiene un terreno ganado bastante importante. Lo explico con detenimiento. Tenemos una información genética que nos dan nuestros padres y nosotros lo que podemos hacer es replicarla, o sea, nosotros podemos sacarle copia a esa información genética. No solamente piensen en que podemos tener hijos, sino que nosotros todo el tiempo estamos sacándole copia a nuestro DNA. O sea, si ustedes se acuerdan, piensen que están comiendo, por ejemplo, y tienen la desafortunada tienen el desafortunado actividad de morderse una parte del carrillo de su boca, ahí uno rompe las células, las daña y le queda un hueco ahí en la mucosa oral, pero a las pocas horas ese hueco ha desaparecido porque yo he sacado nuevas células hijas, he copiado la información genética de las que están alrededor y logro tener nuevamente mis células solucionando el problema. Pero la información genética que nosotros tenemos tiene otro proceso que es muy importante. Es un proceso que se convierte en otra molécula que se llama el ARN y finalmente se convierte en la molécula de proteína y entonces a esto lo llamamos el genotipo y a esto lo llamamos el fenotipo. Pongamos un ejemplo. Por alguna extraña razón, hubo una profesora de biología que nos enseñó genética y nos dio un ejemplo que parece que todos entienden y es el color de los ojos. Entonces, cuando uno piensa en el color de los ojos de las personas, estamos hablando del fenotipo, las características físicas de la persona. Por lo tanto, las proteínas son las que nos generan los fenotipos. Piensen ustedes, la estatura, el grosor de la voz, el color de los ojos. Hay fenotipos como el grupo sanguíneo. Yo digo, yo soy O y soy RH positivo, ¿no es cierto? Todas las características de un ser humano son las que están codificadas en el DNA y la medicina se la ha pasado trabajando sobre los fenotipos con terapias que han sido farmacológicas y no farmacológicas. Piensen ustedes en una apendicitis. Si a mí se me inflama el apéndice, un dolor en la fosa ilíaca derecha, el cirujano me ve, me diagnostica y él entra y me cambia el fenotipo de la apendicitis, me saca el apéndice. Si alguien tiene una caries dental, entonces le sacan el diente o se lo solucionan de alguna manera, le ponen una resina, por ejemplo. Entonces me cambian el fenotipo. Pero fíjense que la medicina ha enfrentado el problema desde acá. Ya la enfermedad ya estaba expresándose. Pero ahora queremos trabajar desde el inicio. Queremos trabajar desde la información genética. Y ahí es donde van a estar la mayoría de terapias innovadoras. Porque cuando nosotros pensamos en los fenotipos que están efectivamente codificados por nuestra información genética, eso quiere decir algo muy interesante. Yo no me enfermo de nada que no esté codificado en mi información genética. Así como los pacientes de enfermedades huérfanas tienen un gen que muchas veces tiene una mutación y eso hace que tenga la enfermedad. Por ejemplo, fibrosis quística, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas las neurofibromatosis, todas las enfermedades genéticas que hemos visto, en los que se ha trabajado en este evento, la amiloidosis, la lipodistrofia. Ellas en su mayoría tienen una mutación aquí en el genotipo y expresan lo que les han contado durante el evento. Expresan esa enfermedad, expresan el genotipo. Y por lo tanto, lo que estamos buscando ahora es tratar de hacer una prevención muy interesante y es ¿por qué no le cambiamos entonces a las personas la información genética para que no les dé la enfermedad? Y eso entonces es un enfoque muy diferente. ¿Sí? Y por eso es que hoy en día vamos a llamar este tipo de terapias innovadoras, porque no es lo que tradicionalmente hacemos en salud. Me duele, ¿qué me duele? Unas proteínas que me hacen doler, el dolor además me está informando que tengo un problema y yo le doy un analgésico y se me quita el fenotipo dolor. Y si yo le quitara la susceptibilidad al dolor, bueno, habrá que ver
porque el dolor, como les decía, es muy importante también sentirlo para uno encontrar una alarma. Pero entonces, el mensaje que quiero dejar con esta imagen es: las terapias innovadoras, muchas de ellas van a trabajar principalmente desde la información genética, desde el genotipo, y no como tradicionalmente lo hemos hecho, desde el fenotipo. Bueno, ahora miremos qué tipo de terapias innovadoras, cómo las podemos clasificar. Habrán muchas formas de hablar de terapias innovadoras, por supuesto, pero este me parece una buena manera de agruparlas. La primera, y la que vamos a hacer más énfasis hoy, van a ser la terapia génica. Entonces, ya cuando uno oye terapia génica, ya se da cuenta que le están haciendo una terapia a los genes, fíjense, ya no le están haciendo una terapia a las características del paciente, le están haciendo es una terapia a los genes. O sea, me van a cambiar la información genética, y ese cambio de la información genética, si lo que yo tenía era una mutación que me producía una enfermedad, ese cambio de la información genética pues debe entonces producir una cura, o por lo menos debe paliar esa enfermedad y debe disminuir los signos y los síntomas que tiene. Pero además de la terapia génica, yo puedo también intervenir con células, y ahí aparecieron las células madre, y entonces esa terapia celular se vuelve muy interesante. Pero aquí hago un llamado a que por favor seamos cuidadosos con la terapia celular, porque si uno abre internet y pregunta por terapias celulares, hay una gran cantidad de personas inescrupulosas que le ponen este nombre a las terapias celulares, y la persona cuando oye esta palabra celular le parece que es muy científico y entonces debe ser buenísima esa terapia. Y ahí tenemos algunas chascos que nos hemos llevado, así que hay que ser muy cuidadosos y buscar información de calidad. Siempre preguntarle a su médico si esa terapia puede o no ser útil para lo que vamos a hacer. Y además de cambiar el gen, que podemos también trabajar con células, ya con células muy pequeñas, también podemos trabajar sobre ya tejidos más grandes. Vamos a ver ejemplos de cada una de esas. Pero entonces fíjense cómo las terapias innovadoras pues se centran no en medicamentos típicos químicos que vienen en pastillas, que vienen en inyecciones, ¿no es cierto?, en ampollas para poner en inyección, sino son terapias que tienen otras estrategias diferentes. ¿Qué pacientes se van a beneficiar con las terapias innovadoras? Cuando uno piensa en eso y le dicen terapia génica, uno inmediatamente se imagina que son las enfermedades genéticas las que se van a ver mejor beneficiadas. En el fondo, entonces, como la mayoría de huérfanas son genéticas, pues debe ser que se van a ver beneficiadas. Efectivamente es así. Cuando pensamos en la historia de las terapias génicas, por ejemplo, esto empieza a aplicarse en el año 90. O sea, no estamos hablando de que esto es una cosa que empezó hace 2 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto empezó hace 32 años. Los primeros pacientes que fueron tratados con terapia génica, que es una terapia innovadora, fue en Francia en 1990, ¿no es cierto? Y tenían una enfermedad huérfana, tenían un problema en donde ellos no podían defenderse de los microorganismos, una inmunodeficiencia, y esa inmunodeficiencia entonces hacía que él, si quería vivir, tenía que vivir en una burbuja de plástico que era totalmente estéril, no entraban allí microorganismos. Es posible que algunos de ustedes hayan visto algunas películas, a mí me parecen que no son tan buenas las películas, sobre los niños de la burbuja, que eran basadas en la vida real, eran niños que tenían que vivir en una burbuja de aire totalmente aséptico para poder mantenerse vivos. Pero llegó la terapia génica y muchos de esos niños pudieron salir de su burbuja, y hoy en día son adultos que todavía viven y dependen de su terapia génica. O sea que un mensaje que quiero yo dejar acá es que, aunque se llaman terapias innovadoras, esto tiene una historia muy importante y ha venido siendo probada en muchos escenarios de salud, y por lo tanto ya tenemos realmente un acervo bibliográfico y científico debajo que nos hace saber que son seguras y son efectivas. Por supuesto, a todas tenemos que hacer los estudios necesarios, pero les insisto, esto no es una novedad de hace 6 meses, de hace un año, que vamos a ver cómo nos va a ir. Un mensaje también que quiero dejar,
Y aquí, digamos, entendería yo que en las personas que nos están oyendo ahí, pues están relacionadas con enfermedades huérfanas, es que las enfermedades huérfanas han generado estudios para hacer este tipo de terapias innovadoras y ahora esas terapias innovadoras están empezando a aplicarse fuertemente en las enfermedades adquiridas y frecuentes. O sea que lo que se aprendió a través de curar enfermedades huérfanas, ahora se está empezando a usar para otro tipo de enfermedades que son muy frecuentes. Y aquí les doy un abrebocas. Yo les digo sin temor a equivocarme, la solución, la gran solución de la pandemia que hemos estado viviendo son definitivamente las vacunas. Y dentro de esas vacunas hay un grupo de vacunas que son hechas con RNA, con DNA y son puestas en nanopartículas lipídicas. Pues eso de dónde salió? Eso se lo inventaron ahorita cuando salió el COVID, no. Eso se lo inventaron hace más de 20 años para tratar enfermedades huérfanas. Y ahora resulta que fue la solución para nuestro problema de la pandemia. O sea que en el fondo, todo este movimiento de las enfermedades huérfanas ha traído unos beneficios gigantescos para la humanidad. Y yo pensaría, ¿y no será que ahí hay una salida al alto costo? O sea, ¿por qué si estas enfermedades, estos tratamientos valen tanto, pero le estamos aportando tanto a la salud de la humanidad? ¿No será que entonces pueden compensar esos costos a través de lo que están ganando, de las utilidades que están teniendo y de los efectos positivos que están teniendo en el resto de enfermedades? Miremos terapia génica, cómo podemos clasificarla, que es tal vez la que más nos interesa. Entonces, la terapia génica tiene una primera clasificación que es muy importante de entender, que es in vivo o ex vivo. Entonces, acá tengo un paciente que tiene una mutación en sus genes y esa mutación en sus genes les puede haber producido muchas de las enfermedades que han visto hoy: neurofibromatosis, eh, raquitismo hipofosfatémico, distrofia muscular. Todas esas que han visto en este evento, la mayoría de ellas tienen una mutación en sus genes. ¿Qué pasa? Esa mutación entonces hace que la persona pierda fuerza en sus músculos, que tenga infecciones de repetición en su tracto respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a buscarme el gen normal, o sea, el que no tiene la mutación. Aquí lo llaman, fíjese, gen terapéutico. Pero para meter un gen a una célula, en general necesito de un vector o de un transportador. Hay varias maneras de introducirlo. Aquí en esta gráfica lo estamos viendo meter a través de un vector viral. Es posible que ustedes hayan visto que algunas de las vacunas que utilizamos para COVID, piensen en la de AstraZeneca, por ejemplo, utiliza un vector viral, utiliza un adenovirus. Entonces, yo tomo el fragmento génico, esto se hace con ingeniería genética, lo meto dentro del vector viral y el vector viral se lo inyecto con el gen normal, se lo inyecto al paciente. Entonces, ese nuevo gen se expresa en el paciente y corrige el problema genético que tiene. Porque entonces, ¿se acuerdan que dijimos DNA, RNA, proteína? Este paciente lo que está haciendo es produciendo una proteína que no funciona bien, y si yo le meto el gen de la proteína que funciona bien, él va a producir la proteína normal y por lo tanto debería estar curado o generar una mejoría. Este tratamiento in vivo, digamos que no tiene mayores dificultades. Tiene dificultades, claro, técnicas en cómo se hace esto. Esto no es barato de hacer, esto no es fácil de hacer, esto es complejo. Pero en el fondo esto va a venir en una ampolla. O sea, yo lo que me llega el medicamento aquí, puede que se toque almacenarlo en frío, bueno, una cantidad de características, pero al final yo se lo voy a administrar al paciente, sea por vía intravenosa, sea por vía subcutánea, intramuscular, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Ese será el método in vivo. Este vector viral que ven ustedes acá lo pueden cambiar por otro, como el de las vacunas de Moderna y Pfizer, que es una nanopartícula lipídica. Entonces, en lugar de meterle un virus, le mete una nanopartícula. Fíjense que ya se la habían inventado para hacer terapia génica en otras enfermedades y esa información genética entra al paciente. Ahora, hay otra en la cual, por ejemplo, el paciente está muy afectado en un órgano interno y yo necesito que las células de él mismo se les cambie el genotipo para que se solucione el problema. Entonces ahí ya viene
una terapia que se llama ex vivo, que ya tiene otras características. Yo le saco las células a mi paciente, las llevo a un laboratorio y ahí es en el laboratorio donde les introduzco el gen, puede ser por métodos virales o no virales, y luego esa célula vuelvo a ponérsela al paciente. Pensemos algunos tratamientos como la hipercolesterolemia. Esa fue una de las propuestas iniciales para tratar hipercolesterolemia. Me tocaba hacer una cirugía, sacarle un fragmento del hígado. Ese hígado lo llevo al laboratorio. Allá lo modifico genéticamente, o sea, le introduzco el gen normal. Y luego, por una inyección bajo ecografía, se lo pongo por la vena porta. Esas células del hígado de él mismo vuelven al hígado y el paciente empieza a disminuir los niveles de colesterol. O sea que ya es una terapia diferente. ¿Por qué es tan importante que veamos diferente? Porque una cosa es que a mí me traigan una ampolla y yo me la pongan, y otra cosa es que toque ir a cirugía o toque hacer una transfusión o una plasmaféresis, sacarle la sangre a la persona, ir a un laboratorio de genética molecular, ponerla, eh, en las células y luego volver a introducir las células al paciente. O sea que ahí digamos que hay otras complejidades porque yo necesito laboratorios, necesito cirujanos, necesito un hospital, necesito otros recursos para poder lograr hacer este tipo de terapias. Miremos los mecanismos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo aquí una célula, miren que tiene estas rayitas. Estas rayitas quiere decir que tienen mutaciones. Esas mutaciones hacen que esta célula esté, entre comillas, enferma y enferme al paciente. ¿Qué hago yo con ese vector viral? Le pongo el gen normal, en este caso es este azulito, y cuando le introduzco el gen, la célula ya queda sana, porque empieza a producir la proteína normal. Esa es una manera y esa es la terapia génica que tal vez estamos utilizando con mayor frecuencia. Pero hay otras estrategias. Miren ustedes, esta estrategia tiene, por ejemplo, una célula que está con una enfermedad, por ejemplo, con cáncer, ¿sí? Porque miren que ahora ya podemos empezar a meterle enfermedades no solamente huérfanas, sino frecuentes. Y el gen que yo le pongo es para que funcione normalmente o para que se suicide. Pero esto tiene una implicación y es que yo le pongo el gen en un vector que solo le llega a las células que son neoplásicas, que son cancerígenas, solamente a ellas. Y eso es muy interesante entonces, porque yo se la puedo dar por alguna vía intravenosa, por ejemplo, y ese fragmento de gen solamente va a ir a las células que yo quiero. Y por ejemplo, si es un tumor, la célula se va a morir. O si no es un tumor, si no es una célula que está funcionando mal y yo le agrego un gen que hace que funcione bien, la célula va a quedar curada. Algo muy parecido a lo que acabamos de ver, pero ahora con una estrategia interesante y es que yo también puedo hacer que las células se suiciden. Y este suicidio celular, por favor, no lo piensen como algo maligno. Esto es algo que funciona todo el tiempo y se llama apoptosis en nosotros, ¿no? Las células cuando deciden morirse porque les toca como función, ellas deciden morirse y eso está pasando todo el tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, es utilizar un mecanismo que ya las células tienen para acabar con un tejido que me está haciendo daño, como puede ser un tumor. Entonces, esta es otra estrategia para manejar este mismo problema. Pero aquí sí viene algo bastante innovador. Esto sí ya es terapia génica, yo le he llamado aquí 2.0. Ya no es la que les acabo de contar, sino es terapia génica que se llama edición de genes. Entonces, en lugar de ello, de aquí tengo mi misma célula con las mutaciones, pero ahora en lugar de yo introducir un fragmento de DNA que no tenga la mutación, yo le meto un sistema que se llama CRISPR-Cas9, un nombre técnico, es un sistema que va a editar mi gen y le va a quitar la mutación y le va a poner la secuencia normal. O sea, me va a hacer una corrección, como si yo entrara a un texto y borrara las letras que están mal y pusiera las que están bien. Se llama edición de genes. Y es muy interesante porque eso haría entonces que yo no tenga que ponerle un virus a este paciente, ¿no? Que no tenga que introducirle los vectores que estamos hablando, sino que me va a editar. Esto es mucho más nuevo, por supuesto. De esto estamos hablando hace unos 5 o 8 años.
¿sí? Aunque el sistema lo descubrieron hace mucho tiempo, no habían encontrado realmente la utilidad que están viéndole ahora. Y es muy promisorio porque entonces yo podría realmente llegar a todas las células del paciente y corregirlas, que es una de las cosas difíciles que uno tiene que hacer cuando ya el paciente nació, porque es que tengo trillones de células donde necesito corregir el problema y este sistema podría hacerlo. Entonces, otra forma de terapia génica, editando los genes. Miremos el segundo grupo, la terapia celular. Entonces, aquí en terapia celular ya no estamos solamente trabajando sobre los genes, sino que vamos a tomar células. ¿Cuál será nuestra célula protagonista típica en esto? La célula madre, ¿sí? Pueden ser células madre embrionarias o adultas o inducidas, pero entonces lo que hago yo es regenerar la función de un tejido. Esto ya lo conocíamos desde hace muchos años, porque pues ustedes recordarán que uno puede hacer un trasplante de médula ósea, o sea, un paciente que yo le borro con radiación todas sus células de la sangre, le puedo meter una célula madre hematopoyética y a él le vuelven a salir los linfocitos B, los T, todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todas las células le vuelven a salir. Entonces, ese es un concepto que ya conocíamos de las células madre, un concepto que está desde la mitad del siglo pasado. O sea que ya sabíamos que uno podía regenerar con una sola celulita, podía regenerar la función de un tejido. Y eso empieza a tener entonces unas implicaciones interesantes. Porque miren que a veces el problema de un cáncer es que mi sistema inmune no está reconociendo esa célula como cancerosa. Por lo tanto, entonces yo no la destruyo y ella empieza a crecer, esas células, y termino con un tumor y me pongo en riesgo la vida, ¿sí? Pero ¿y si yo hiciera algo como entrenar a mis linfocitos TOB para que ataquen ese cáncer? Eso sería muy parecido a una vacuna para un cáncer. Y eso es muy interesante. Entonces, fíjense, yo puedo entonces hacer que estos linfocitos los saco del paciente, algo muy parecido a la terapia ex vivo, los entreno por fuera en mi laboratorio. Eso se puede hacer con terapia génica o poniéndolos en contacto con el antígeno, o sea, con la parte que yo quiero que destruyan en el cáncer. Y ese entrenamiento los vuelvo a poner en el cuerpo del paciente y entonces ese paciente ahora va a tener unos super linfocitos que van a ir a atacar ese tumor y lo destruyen. O sea que yo con lo que estoy haciendo es haciendo un entrenamiento, llevando a mis células a un gimnasio a que se entrenen en que reconocer un antígeno neoplásico, un antígeno de cáncer, para que cuando vuelvan a entrar a mi cuerpo lo ataquen. Entonces, miren, la terapia celular puede hacer cosas interesantes. Piensen ahora también en diabetes, por ejemplo. Si un paciente tiene diabetes porque ya su páncreas no tiene islotes de Langerhans, ¿no? Que producen insulina, yo podría coger unas células del paciente, inducirlas a que se vuelvan islotes del páncreas y esos islotes empezarán a producir insulina. Y yo ya entonces le hago un trasplante de esos islotes al paciente y debería corregirse el problema. Miren que yo lo puedo hacer corrigiéndolo, cambiando los genes y por lo tanto ahí estaríamos mezclando tanto terapia génica como terapias celulares. El tercer grupo grande, ingeniería de tejidos. Este sí que no es nuevo, ¿no? Este lo conocemos desde hace muchos años. Desde que yo era estudiante de medicina, conocí el banco de huesos del Hospital San Ignacio. Después lo llevaron pues en otro sitio de la ciudad. ¿Cuál era la idea del banco de huesos? Ellos tomaban huesos de cadáveres, les hacían un tratamiento especial, los mantenían congelados y cuando un paciente tenía un grave daño, por ejemplo, por un accidente automovilístico, en donde se perdía un fragmento del fémur o se perdía un fragmento de la tibia, ellos tenían fragmentos que podían ponérselo a los pacientes y por lo tanto corregían el problema. Fíjense que allí ya no es un tema de células, sino es un tema ya de tejidos grandes. O sea que esta ingeniería tisular podemos regenerar grandes tejidos. Por ejemplo, en piel hay muchos trabajos aquí, inclusive en Colombia y en Bogotá tenemos el ICVIS, ahí en la Secretaría de Salud, donde están haciendo cultivos de piel que podrían ayudarnos luego a cubrir las extensas áreas de un paciente quemado. O sea que
Ahí uno tiene muchas posibilidades en esta nueva terapia para reemplazar órganos o partes de órganos y corregir los problemas. Ahora, si mezclamos las tres cosas, si yo hago un cambio en los genes, esa célula la pongo a cambiar de función y luego yo hago un órgano o una parte de un órgano, estoy mezclando terapia génica con celular, con tisular. Y ya hay algunas opciones o algunos prototipos de hacer ese tipo de terapia y eso entonces lo hace también muy interesante. Bueno, y entonces, ¿hoy qué está sucediendo? Hoy está sucediendo que tenemos terapia génica y esta terapia génica, cuando uno entra al FDA en Estados Unidos, se encuentra que hay 22 terapias aprobadas, ¿no? Uno puede entrar y esto es público. O sea, ¿esto quién lo aprobó? Esto lo aprobó la FDA. Hay mezcla de terapias celulares, miren, terapia génica y terapia celular. Hay 22 propuestas aprobadas que se utilizan de manera rutinaria y comercial. O sea que aquí esto no es ficción, no es ciencia ficción, no es que en unos 10 años esto va a aparecer, no, esto se está usando ya mismo. Y ahora, pero dirán, claro, eso es Estados Unidos, los países que son desarrollados. Bueno, un país más cercano a nosotros, hay ya aprobadas 2 terapias en Brasil, aprobadas por el regulador y que se está usando comercialmente. O sea que esto ya llegó. Voy a mostrar ejemplos. Esta es una enfermedad que es muy compleja, es tal vez una de las enfermedades más dolorosas. Y ¿saben? La muestro porque yo he sido genetista un poquito más de 20 años. Y cuando me formé, que me ayudó a formarme, el doctor Bernal en genética, que fue mi maestro allá en el Instituto de Genética en la Javeriana, veíamos pacientes con atrofia muscular espinal. No le decíamos así, le teníamos otros nombres, como Warding-Hoffmann y otras cosas que ya sabemos hoy que era la misma enfermedad. Pero realmente era muy triste porque estos pacientes, cuando los encontrábamos, sea en la consulta de los niños o sea en la unidad de recién nacidos, lo único que hacíamos era decirle a los padres, mira, tu hijo va a morirse muy pronto, vamos a hacer lo mejor posible para que tenga la mejor calidad de vida, pero él además va a fallecer sin poderse mover, pero su cerebro está perfecto. O sea, él puede ver, puede oír, puede entender todo si ya era un niño más grande, pero no tenemos ninguna oportunidad de salvarlo. El promedio de las tipo 2 o tipo 3 era 3 años, 4 años, 8 años máximo. Era realmente aterrador, ¿no? Era una condena a muerte de estos niños y sabíamos que iba a pasar. Además, cuando estábamos viendo el niño, claro, el niño es posible que no tuviera tanta sintomatología. O sea, era un niño que estaba perfecto, ¿no? O sea, había levantado la cabeza, había caminado, se sentaba, hablaba, estaba bien. Sí, a los 3, 4 años aparecía en la consulta, empezaba a perder fuerza y nos tocaba darle esa noticia. Y me impresiona mucho porque todos los residentes que han pasado, que ya hoy en día hemos graduado más de 30 médicos genetistas, los de las primeras cohortes, pues los enseñábamos a cómo decirle esa noticia a un paciente. Mire, tiene su bebé, que es en este momento pues una de lo que más quiere en su vida, va a morir, no tiene ninguna posibilidad. Y como les digo, esto es una enfermedad una mutación en un gen que hace que las neuronas motoras sobrevivan, se mantengan vivas, y si uno tiene una mutación en ese gen, pues las motoneuronas se mueren. O sea, yo no me puedo mover, no puedo mover ni un solo músculo de todo mi cuerpo. Pero insisto, mi cerebro está perfecto. Entonces, imagínense lo doloroso que es esta patología. Bueno, hoy aparece un tratamiento. ¿Cómo se hace? Se lo doy a través de un adenovirus, igual a la vacuna de AstraZeneca. ¿Sí? ¿Qué hago? Le pongo un adenovirus en donde está el gen que hace que las motoneuronas sobrevivan. Pero lo más impresionante de esto, una sola dosis. Una sola dosis. El problema, lo ven aquí al lado. ¿Cuánto vale una dosis? $2 millones. Entonces, fíjense que es un avance muy interesante, pero entonces ahora nos pone un reto gigantesco y es, ¿y cómo hacemos para pagar esta terapia? Sí, porque aquí siempre van a haber cuestionamientos de salud pública.
$2 millones podemos curar a muchos pacientes con diarrea en el Chocó, ¿sí? Pero y entonces cuando uno piensa, ¿y si es mi hijo? ¿Y por qué si hay una terapia disponible, por qué no se la pueden dar? Entonces, ahí tenemos unos retos éticos, unos retos en salud pública, unos retos en el manejo de los recursos, retos sobre cómo manejar esto con los laboratorios, pero pues es realmente impresionante. Les pongo estos videos de pacientes que han sido tratados con esta enfermedad, con esta terapia. Este es un paciente que tiene un tipo cero, o sea, estos pacientes del tipo cero nacían y a las pocas horas estaban muertos. O sea, hace unos años el pronóstico era ninguno. Miren este paciente sosteniendo su cabeza. Eso para un paciente tipo cero es una diferencia descomunal. Claro, no es un paciente que pueda vivir, pues que tenga una vida, una calidad de vida alta, está conectado a un respirador por una traqueostomía. Miren los pacientes que siguen. Miren este paciente que va corriendo allí. Paciente con A tipo 2. La dosis se la pusieron hace 24 meses. La dosis se la pusieron, perdón, a los 24 meses de nacido. Este paciente debería haber, a esta edad, estar en una cama como un vegetal, sin moverse, pero sintiéndolo todo. Un tipo 1, le pusieron la dosis a los 22 días, tiene 13 meses. Este paciente debería haber muerto ya hace varios meses, si no tuviera este tratamiento. Y esta niña le pusieron la dosis a los 11 días de nacida. Hoy tiene 33 meses. No tiene síntomas de pérdida de fuerza. No tiene síntomas. O sea, este es el cambio máximo. Claro, ¿por qué le pusieron el tratamiento tan temprano? Porque su hermano nació con esta enfermedad. Luego ya sabían que el riesgo que tenían de tener otro hijo afectado era muy alto y efectivamente su hija ya sabían que tenía la enfermedad. Pero como ya sabían que tenía la enfermedad, miren, a los 11 días le pusieron la dosis y miren lo que está sucediendo. Entonces, no quiero dejar un mensaje de que esto va a curar todas las enfermedades. Estoy mostrando un ejemplo extremo de lo que son terapias hoy innovadoras, pero entiéndanme que para mí es muy significativo por lo doloroso que fue pasar por, no creo que cientos, pero decenas de pacientes que me tocó ver durante toda mi práctica médica, que me tocó decirles que se tenían que morir y que no podíamos hacer nada. ¿Sí? Entonces miren el cambio que estamos teniendo. ¿Cómo aplico yo este medicamento? Entonces, yo tengo un paciente afectado, voy al centro de salud, al hospital, lo diagnostico, hay alguien que me vende, el laboratorio me vende ese medicamento, lo trae un gestor farmacéutico, en el hospital lo pongo de manera intravenosa, le hago algún seguimiento, generalmente en estas, pues, imagínense manejar una ampolla que vale $2 millones, hay que manejarla con cierto cuidado. Y lo que tengo que hacer entonces es hospitalizarlo mientras le pongo el medicamento, lo mando a la casa y le hago seguimiento a largo plazo. O sea, esto viene empacado en una ampolla, no tengo que pensar mucho. O sea, es muy parecido a un medicamento normal de los que conocemos que se ponen de manera intravenosa o intramuscular, o las vacunas que nos están poniendo, similar a lo que está sucediendo. Claro, con un costo mayor y con todo el contexto. Ojo ahí porque quisiera hacer una llamada de atención y es este seguimiento a largo plazo. Eh, a veces en algunas patologías requieren de otras terapias no farmacológicas, como por ejemplo fisioterapia o terapia del lenguaje o terapia ocupacional. Y si no se hace, no digo para este medicamento, que también ayuda, si no se hace, el medicamento no tiene el efecto deseado. O sea que esto no es solamente ponerle, que estoy poniendo, insisto, un ejemplo extremo de medicamentos que tienen una sola dosis. Bueno, otro ejemplo. Ahora ya no en una enfermedad rara. Ahora pensémoslo en un cáncer, que es un cáncer muy frecuente, que es el cáncer de próstata. Es un cáncer que, de los cánceres de próstata, hay algunos que son muy malos, ¿sí? son muy agresivos. Y este es un cáncer de próstata metastásico que después de los tratamientos farmacológicos o quirúrgicos no responde bien. ¿Qué pasa?
que vamos a hacer lo que les conté. Esto lo que hace es entrenar a mis linfocitos T para que destruyan todas las células que tengan esto en la membrana, antígeno fosfatasa ácida prostática. Entonces, como las células de mi tumor tienen este antígeno, yo entonces voy a entrenar a mis linfocitos T para que lo ataquen. Y entonces mis propias células T, que no saben cómo atacarlo, yo las saco, las llevo a un laboratorio, las entreno allí, como llevarlas al gimnasio, y las vuelvo y se las pongo al paciente y él se va a defender mejor de ese tumor. ¿Qué pasa con esto? Esto ya no es una sola dosis. Acá tengo 3 infusiones al mes, ¿cierto? 3 infusiones al mes. Y es por vía intravenosa, pero esas células tengo que pretratarlas. Entonces miren lo que pasa. Ya no es que el gestor farmacéutico me trae una ampolla y me la entrega y se la pongo al paciente, sino que el paciente entra al hospital y le hago una leucoféresis. Esto quiere decir que le saco sus linfocitos T, como si le estuvieran haciendo una diálisis, pues es algo parecido, pero solamente es una máquina que uno le saca la sangre, ella extrae los linfocitos T y le vuelven a meter la sangre al paciente para no sacarle volúmenes de sangre a elevados. Luego estas células me toca llevarlas a un laboratorio de genética molecular, unirlas con la que el gestor farmacéutico me da, ponerlas en esta bolsa de acá, que ya se llama Provenge, y luego ahí sí se las pongo al paciente. ¿Cuántas veces? 3 veces al mes. O sea, el paciente va los martes y se saca sus células y luego va los viernes y le ponen las células modificadas nuevamente. Ahí fíjense que ya esto lo hace más complejo. Pues me imagino que hay pacientes y asociaciones de pacientes acá. Todos sabemos los problemas que hay en las barreras de acceso al sistema de salud y que entonces ahora uno necesita ir 2 veces al hospital, una vez a que le hagan esto y otra vez a que le hagan esto otro, ¿no? Y entonces esto ya no es que estoy comprando una ampolla, sino que me toca contratar un laboratorio de molecular, me toca contratar un servicio de leucoféresis y luego un servicio de infusión para ponerle el medicamento al paciente, que son sus propias células modificadas. Entonces, fíjense que allí la contratación ya no es compres esas ampollas y tráigalas y póngaselas, sino que tengo que tener contratación con varios servicios diferentes y eso hace que las cosas administrativamente también se vean más complejas. Último ejemplo, Luxturna. Pacientes que tienen una distrofia retiniana hereditaria pierden la visión y esto se la recupera. O sea, esto es como la magia que uno quiere saber de los, hago ver a los ciegos, ¿no es cierto? Pero ojo que esto, y aquí ya hay un mensaje también para las asociaciones de pacientes, porque estos eventos que hacemos creo que todos tenemos que aprender, nosotros de los pacientes y los pacientes de lo que hay ahorita, porque a veces cuando mostramos estos resultados, los pacientes se llevan una falsa expectativa que ahora vamos a curar todas las enfermedades y todas las cegueras. Entonces, es muy importante que todos tengamos claro que estos medicamentos son para un grupo de pacientes que generalmente es más pequeño, ni siquiera es para todos los que tengan la misma enfermedad. Por ejemplo, en esta es una distrofia retiniana hereditaria asociada a una mutación en este gen, punto. Los pacientes que son invidentes, que su enfermedad es otra, esta terapia no les sirve. Entonces miren la especificidad de la terapia. O sea, a mí me toca primero diagnosticar con un oftalmólogo que tiene una distrofia retiniana hereditaria y luego que un genetista le pida la prueba molecular y le diga que la mutación es exactamente en ese gen y que además es bialélica y todo. Una vez yo sepa que ese es, o sea que ahí se reduce el número de pacientes que se pueden exponer a este tipo de terapias a Luxturna. Esta también es de dosis única, o sea que yo le pongo una sola dosis al paciente y debe quedar curado, entre comillas. ¿Sí? Aquí, como siempre, los resultados son muy parecidos a los que les mostré en atrofia muscular espinal. Si yo le doy esto muy temprano, o sea, inclusive antes de que él empiece a tener problemas oculares, el resultado va a ser maravilloso. Pero como yo no se lo doy antes porque no sé que el paciente va a tener la enfermedad y generalmente, sobre todo en nuestros países, se atrasa mucho el diagnóstico, se demora mucho el diagnóstico, ya cuando se lo doy a veces no tiene tanto efecto. ¿Qué dificultad tiene este medicamento? Que hay que ponérselo en la retina.
Entonces hay que meterse hasta la retina con aguja diminuta y por lo tanto lo que necesito es un oftalmólogo entrenado en saber hacer eso. O sea, aquí ya necesito otra tecnología, además de lo que estoy poniendo, ¿sí? Esto es básicamente un vector con DNA, o sea, le estoy poniendo algo muy parecido a muchas de las vacunas de COVID que todos nos pusimos. Pero me toca ponerse una inyección en la retina. O sea, hay que entrenar a los oftalmólogos para que hagan eso. No es, digamos, no es gran cosa para un oftalmólogo entrenado. Por supuesto, para el resto de la humanidad es imposible, pero un oftalmólogo se entrena y puede poner este medicamento. Problemas, costos, ¿no? $850,000 los dos ojos, pero una sola dosis. Aquí viene un tema muy interesante y es que a mí me diagnostican una diabetes o una hipertensión arterial. Me dicen, no, esa droga es muy barata, ¿no? Es muy barato tomar ese medicamento de hipertensión. Ese medicamento vale unos, no sé, 1,500 pesos cada tableta. Entonces dicen, no, muy barato. Pero ¿cuánto tiempo se lo va a tomar? ¿No? ¿10 años? ¿15 años? Súmele ahora pues 1,500 pesos tableta durante 15 años a ver cuánto costó. Entonces acá la discusión es, ojo, yo le pongo esta terapia, pero ya no tengo que utilizar más en el futuro. Sí, o sea, estoy haciendo una inversión grande en el sistema, pero ya después no tengo que invertir más en ese paciente en el futuro. Hay que ver eso también, ¿no es cierto? Esa es una discusión que hay que dar, pero insisto, hay que darla también para que podamos buscar de dónde sacar esos recursos, porque el sistema no tiene tantos recursos súbitamente para hacer una inversión tan grande, eh, pues de dónde va a recuperar ese dinero en los siguientes meses o en el siguiente año, teniendo claro que, por supuesto, está teniendo un impacto muy importante. Y ya para terminar, quiero dejar algunas ideas entonces. El impacto de estas terapias innovadoras, por supuesto que viene para terapias con pacientes en enfermedad huérfana. Tenemos unos términos que no son muy agradables, ¿no? Unos términos de enfermedad rara, harto, ¿no? Que le digan a uno que es el raro, o huérfano, pues que le digan que uno está huérfano. Pero fíjense que la orfandad tiene algo que es interesante y es que no investigan en estas enfermedades porque hay muy poquitos pacientes. Entonces, digamos que los laboratorios farmacéuticos lo que están haciendo son inversiones. Entonces, yo voy a invertir mil pesos y yo quiero luego tener utilidades. Pero si invierto 1,000 pesos y solo hay 2 pacientes, pues a cada paciente cuando yo saque el medicamento le tendré que sacar pues casi que 500 y 500 o algo así, o 600 y 600 para tener utilidades. Pero si son muy poquitos, eso no va a ser útil, no va a ser rentable investigar sobre un medicamento. Pero está sucediendo algo muy interesante y es que estas terapias para pacientes con enfermedades huérfanas ahora están siendo utilizadas las mismas estrategias bioquímicas moleculares para tratar enfermedades frecuentes. Entonces, lo que está sucediendo y lo que venimos viendo desde hace unos 10 años es que los laboratorios grandes, Pfizer, Sanofi, todos estos grandísimos, están comprando laboratorios pequeños. Cuando digo pequeños, no es comparados con los grandes, pero pequeños son laboratorios que pues valen cientos de millones de dólares, ¿no? Son laboratorios muy, muy estructurados que han investigado en tecnologías de huérfanas. Entonces, miren cómo las grandes farmacéuticas están empezando a incorporar, las compran, y las compran no solo la empresa, sino la compran con el personal, ¿no es cierto? Con el recurso humano que ya sabe sobre el tema. Y la compran no solo porque van a tener un nuevo producto para huérfanas, que está muy bien, sino porque esa misma tecnología la usan en las enfermedades frecuentes. O sea que ahí yo creo que estamos logrando que ya eh, los grandes laboratorios farmacéuticos se interesen más en huérfanas, no solo porque quieran ayudar a los pacientes con huérfanas, sino porque saben que cuando ellos investigan en estos temas, van a encontrar soluciones para otras enfermedades. Y estamos esperando ya terapia génica para Alzheimer, ¿se imaginan esto? Y para otras patologías. Entonces, y ya les digo, o sea, esto de vacunas, claro, hicieron un gran descubrimiento uniendo las partes, pero el que hizo las nanopartículas ya las venía haciendo para otra terapia génica anterior, para enfermedades huérfanas. Los que utilizan los RNA mensajeros los venían utilizando para otras estrategias de otras enfermedades.
O sea, pues no quiero ser exagerado, pero yo lo que les digo en el fondo es, quien nos salvó de la pandemia es toda la investigación que se hizo en genética molecular de las enfermedades huérfanas, ¿sí? Sin temor a equivocarme. O sea, y toda esa tecnología que se aprendió en estos 30 años fue lo que nos permitió responder tan rápido generando este tipo de vacunas. O sea que aquí hay unas ganancias importantes también y por eso es que tenemos que animar a que investiguen en este tipo de enfermedades. Claro, yo me preocupo por mi familiar, por mi hijo, por mi padre, por mi hermano, ¿no es cierto? Que hay que investigar en ello, pero también aquí hay que buscarse ideas interesantes para que los que ponen el dinero también nos ayuden a hacerlo, ¿sí? Y en el fondo, al final, esto va a terminar siendo aplicaciones de prevención en salud pública. O sea, estas terapias son maravillosas, pero también yo tengo que saber que tengo que prevenir haciendo asesoría genética a los pacientes, ¿no es cierto? Y vamos a tener algunas veces terapias tipo vacuna. Su hijo va a tener tal enfermedad, pero si yo le introduzco este gen, ya no le va a dar, ¿sí? O sea, lo estoy vacunando contra la enfermedad que va a tener. Y eso, por supuesto, es un abordaje muy interesante. Retos que tiene esto. Va a llegar a Colombia y el INVIMA, ¿qué tanto sabe de cómo evaluar estos productos? ¿Sí? El ministerio, ¿qué tanto sabe de cómo evaluar estos productos? Porque tienen muy claro, lo saben hacer muy bien en productos de químicos, ¿no es cierto? La típica molécula que viene en una tableta. Pero esto no es lo mismo, o sea que tenemos que hacer que las agencias regulatorias también aprendan. ¿Y qué pasa si la terapia que viene es ex vivo? Necesito que hayan laboratorios de genética molecular, necesito que haya gente que sabe transfectar, necesito que haya gente que sabe sacar células del cuerpo y que sabe volverlas a meter. O sea, esto ya no es una envase, sino que necesito gente y laboratorios, infraestructura funcionando. Estos laboratorios de genética, y créanme que yo pues me formé en uno de ellos, que es el Instituto de Genética de la Javeriana, no tenemos misma forma de gestionar la calidad que un laboratorio clínico o que un laboratorio farmacéutico, porque estamos andando en otro ámbito que es la investigación. O sea que hay un reto muy grande de cómo hacer que un laboratorio de genética molecular que se le ha pasado haciendo investigación ahora haga terapia. Y eso también hay que cambiarlo y eso tiene un costo también. En conclusiones, tenemos disponibles nuevas tecnologías que se pueden aplicar a múltiples problemas de salud, las tenemos disponibles. Tenemos ya soluciones, pero todavía falta mucho. Y tener soluciones para las 2.198 en Colombia o las 7.000 del mundo no es viable todavía, ¿cierto? Necesitamos aumentar la investigación en esa área. Necesitamos ideas novedosas para cubrir los costos. Yo a veces digo algo, por favor, no se burlen de mí tanto. O sea, ¿quién se beneficia que las personas no se mueran tempranamente? ¿Quién se beneficia que un niño que iba a fallecer a los 3, 4 años ahora llegue a la edad adulta? Claro, la familia, todos estamos muy felices, pero ¿y los colegios que venden cupos de estudiantes y los que venden ropa y los que venden tenis y los que venden celulares? ¿Sí? O sea, cuando uno aumenta la expectativa de vida en una población, hay una gente que se enriquece brutalmente. ¿Sí? O sea, la salud, eso sí, cuando el paciente se enferma gravemente o se muere, nos echan la culpa a nosotros. Pero cuando se salva y va y les compra hamburguesas y les compra tiquetes de avión y va a hoteles y va a los bares y consumen, ahí sí no nos agradecen que nosotros fuimos los que lo logramos mandar allá. Entonces aquí hay un tema de, claro, la salud tiene unos presupuestos limitados, pero necesitamos buscarnos otras maneras de financiar esto, porque es que los que se ven beneficiados son otros, cuando nosotros mejoramos un paciente, no solamente, por supuesto, el beneficio emocional y de sentir que mi hijo está vivo y que lo tengo y puedo abrazarlo y puede desarrollarse, sino también se beneficia a la economía. O sea, esto es un tema global. Así que creo que estamos en mora de buscar nuevas propuestas para financiar estas terapias. Compartir el riesgo con los laboratorios, ¿sí? Mientras están en las primeras fases, uno diría, pero ¿por qué cobran el precio full? ¿No? Podríamos compartir el riesgo y utilizar unos costos más bajos
para seguir investigando y poder desarrollar más este tipo de medicamentos. ¿Por qué si utilizaron este medicamento aquí y ese medicamento luego con eso van a utilizarlo en esa misma estrategia, van a utilizarla en hipertensión arterial y allá ganan millones y millones de dólares? ¿Por qué no le pasan un poquito de eso acá a este medicamento a ver si le bajamos el precio para los poquitos pacientes que tienen huérfanas? ¿No sería bueno compartir esas ideas? Bueno, eso es tal vez lo que yo quisiera contarles. Muchísimas gracias.